con el tema neuromonitoreo en paciente neurocrítico, ponente doctor José Juan García Vera. Él es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, tiene su especialidad en urgencias médico-quirúrgicas por el Instituto Mexicano del Seguro Social de Reynosa, subespecialidad en medicina del enfermo en el estado crítico por el Instituto Mexicano del Seguro Social de Mérida, Yucatán, y recientemente egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Bienvenido, doctor. Bueno. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Agradecerle el esfuerzo que hacen de mantenerse estoicos hasta estas horas, pero créanme que es la mejor inversión que pueden hacer en estas fechas, ¿no? Ahondar en conocimiento y aprovechar su tiempo. Sin mucho preámbulo, ya hemos estado hablando desde nivel prehospitalario, qué hacen los urgenciólogos, qué hace el neurólogo, qué hace el neurocirujano, qué hace terapia endovascular, qué hace recientemente enfermería, qué hace rehabilitación. Todos los quisimos llevar por toda esta cadena por donde pasa un paciente. No nomás depende de un solo médico, depende de un grupo. Y pues también por ahí se nos escapan algunos otros personajes o compañeros, ¿no? Como son los camilleros, porque los pacientes no se movilizan solos, como son los compañeros de biomédico, porque ocupamos muchos equipo médico para tomar presiones, para medir presión intracraneal, medir capnografía, entonces también dependemos de ellos. Sí, el tema del cual les voy a platicar es el neuromonitoreo. Aterrizándolos, o sea, ¿qué tenemos nosotros a la mano para monitorizar un paciente neurológico? Y siempre me gusta empezar esta charla con cosas muy comunes, ¿no? Si tenemos un paciente con fiebre, ¿qué hacemos? Pues le checamos la temperatura, ¿no? Si sospechamos que un paciente tiene hipo o hiperglucemia, ¿qué hacemos? Checamos un Dextroxis y lo podemos valorar. Si sospechamos que un paciente tiene hipertensión o hipotensión, ¿qué hacemos? Nos basamos en la presión. Para todos estos ejemplos que les comento, tenemos valores numéricos en los cuales vamos a saber si lo que estamos haciendo es correcto o está funcionando nuestro tratamiento. Entonces, de esa misma respuestas muy obvias, debiera ser esto. ¿Cómo monitorizamos la presión de un paciente? La presión intracraneal, ¿sí? La respuesta de él, pues midiendo la presión intracraneal. Y es de lo que les voy a hablar en estos siguientes minutos. Perdón. ¿Me podrían cambiar la siguiente, de favor? Bueno, este es el par de artículos donde baso mi charla. Perdón. Ahí está. El orden de esta plática, vamos a hablar una breve introducción, vamos a definir cómo definimos hipertensión intracraneal, y el grueso de la plática va a estar por entender una curva de volumen-presión, y es lo que quiero que se lleven. ¿Cómo diagnosticamos un paciente con hipertensión intracraneal y qué herramientas tenemos actualmente, no en México, no en Europa, no en Estados Unidos, sino aquí a mi derecha, y las tenemos a la mano y las tenemos aquí en Reynosa y las tenemos aquí en el Hospital Santander. Lo que les voy a hablar no son cosas que no existen y que no estén o que estén muy lejos. ¿Ok? Como podemos observar, la punta del iceberg de las enfermedades neurológicas o de los problemas neurocríticos, el que ustedes me pongan, EBC, hemorrágico isquémico, neuroinfección, TCE, estatus epiléptico, abscesos cerebrales, tumores cerebrales, neuroinfección. El punto en común que tienen esas patologías es que puedan desarrollar hipertensión intracraneal. ¿Sí? Entonces es el objetivo de nosotros como médicos, identificar cuándo el paciente está desarrollando hipertensión intracraneal. Obviamente, si la detectamos, hay que tratarla. O, en el mejor de los casos, evitar que el paciente llegue a un punto donde el cerebro esté comprometido. Como ya hemos venido hablando en estos tiempos, tiempo es cerebro, ¿sí? Actualmente la tendencia es todo esto, corazón, ¿sí? También riñón y actualmente también cerebro
Entre más rápido detectemos patologías y las tratemos, tenemos más margen de que el paciente quede con menos daños o menos secuelas. Entonces aquí me gusta un término que se llama compliance intracraneal. Para tratar de explicarme un poco, vamos a tomar este auditorio como que las paredes fueran el cerebro y nosotros fuéramos las estructuras que forman el contenido, ¿sí? Tejido encefálico, sistema vascular arterial y venoso y líquido cefalorraquídeo. Este auditorio, vamos a poner un número muy escueto, ¿no? 1000 personas van a caber perfectamente paradas y de pie. Si nosotros le metemos uno más, llegamos al 1001, en ese punto se pierde la capacidad de este auditorio. Entonces a eso se refiere la compliance intracraneal. Nosotros detectar en qué punto el cerebro ya no es capaz de compensar presión, ¿sí? Otra vez, le caben 1000, le metemos uno, ya no va a caber. Entonces, ese punto, cuando se pierde esa capacidad de contener presión, se pierde la compliance intracraneal y ahí se empieza a desarrollar la hipertensión intracraneal. Entonces, ese es el juego, ese es el objetivo de tener estos dispositivos, ¿sí? Saber cuándo el paciente está desarrollando hipertensión intracraneal o se perdió esa compliance. Y para ello tenemos dispositivos invasivos y no invasivos. El gold estándar es el catéter de presión intracraneal, ¿sí? No hay mejor que eso. Actualmente en Reynosa, pues no lo teníamos. Los neurocirujanos que por aquí andaba el doctor Peña, el doctor Zenón, el doctor Díaz Estrada, sí han trabajado y colocan generalmente ventriculostomías, una sonda para drenar líquido cefalorraquídeo, pero no había el complemento para tener un monitor o un numerito que nos indicara, sabes que el paciente tiene 25, 30 de hipertensión intracraneal, pero ya lo hay. Succedáneos, como acaba de mencionar el compañero Alexis anteriormente en su última diapositiva, succedáneos que nos pueden hacer intuir cuánto es la presión intracraneal, pues sí las tenemos. Vainas del nervio óptico con Doppler transorbitario, Doppler transcraneal, recientemente la pupilometría, nos pueden dar un aproximado de cómo está ese cerebro, ¿ok? Pero el objetivo es predecir el deterioro y hacer una medicina personalizada. A manera de definición, les comparto, ¿no? Nosotros vamos a definir como una presión intracraneal, la presión que ejercen las estructuras intracraneales propiamente dichas, tejido encefálico, sistema arterial venoso y líquido cefalorraquídeo sobre la pared del cráneo. Esa va a variar a lo largo del día. Si estamos sentados, estamos acostados, estamos subiendo escaleras, nos va a variar, ¿sí? Entonces, es una presión dinámica. Lo normal es de 0 a 15 milímetros de mercurio. Esta diapositiva, pues se las comparto, ¿no? También recordar que el cerebro tiene dos fuentes principales de sangre, o sea, hay dos maneras por las cuales le va a llegar al cerebro sangre. El sistema mayor está dado por las carótidas internas, que a nivel intracraneal se van a bifurcar en la arteria cerebral anterior y las arterias cerebrales medias. Eso generalmente nos aporta como un 70-80%, ¿sí? Y el sistema menor está dado por las arterias vertebrales, que a nivel intracraneal se van a fusionar y van a formar la arteria basilar, posteriormente se van a bifurcar y van a formar las arterias cerebrales posteriores. En conjunto, las medias, anteriores y posteriores, por medio de las comunicantes, van a formar el polígono de Willis, que nos enseñan desde la universidad. Y entender que la circulación del cerebro es del centro a la periferia, por eso entre más proximal esté la obstrucción, mayor va a ser el volumen de tejido cerebral que se va a lesionar. Y es ahí donde entra el tiempo, que ya lo hemos venido mencionando a lo largo de estas charlas. El rango es de 4.5 horas para trombolizar un paciente. Por medio de imagen podemos extenderla hasta 9 horas. Y para poder salvar un paciente, tendremos que tratar 10. Y esto tiene que ser en menos de 3 horas si lo queremos trombolizar. Si pensamos en una terapia endovascular, también la podemos decidir por medio de imágenes, que la doctora Dulce Bonifacio nos comentó, ¿no? Que por medio de imagen podemos extender una terapia endovascular hasta 24 horas. Y todo esto gracias a que por medio de estas comunicaciones o polígono de Willis puede haber coletalidad, donde se comunique la circulación derecha con la circulación izquierda. ¿Ok? Ya entrando un poquito a lo que les quiero mencionar, la hipertensión intracraneal se va a definir como deterioro de la compliance intracraneal. A su derecha pueden observar 3 cráneos. Si pueden de manera visual ver que conforme van corriendo de izquierda a derecha, va creciendo una masa intracraneal. Déjenme
Me acerco. ¿Sí? Aquí podemos ver, ¿sí?, cómo va creciendo. Y es lo que va a reflejar nuestra curva de presión intracraneal. Aquí puede haber una masa, pero el cerebro no alcanza a aumentar la presión, es una fase compensatoria. Cuando la masa sigue creciendo, hay una curvatura sobre esta meseta y aquí ya empieza a perder la capacidad de tolerancia de presión. Y llega una fase donde ya la curva es roja. ¿Por qué? Porque el cerebro ya no aguanta más presión. Y si analizamos los títulos, en esta fase la curva de presión intracraneal es normal, aquí hay pérdida y aquí hay incremento de la presión intracraneal. Entonces el objetivo es identificar en qué punto está nuestro paciente. También no dejar de lado que pueda haber compromiso externo que impacta a nivel cerebral. ¿Cómo qué? Como un collarín cervical fuertemente fijado, un tubo endotraqueal no fijado a nivel de la mandíbula, sino fijado a nivel del cuello, la lateralización del cuello, que la cabecera no esté centrada a 90 grados, a nivel del tórax, un hemotórax, una oclusión de la vía aérea, el exceso de PIT, a nivel abdominal, aumento de fluidos, hilo metabólico, gastro, parestesias, hemo o neumoperitoneo. Entonces, sí hablar del cerebro, pero también analizar un todo cuando estemos frente a un paciente, analizar el cuello, analizar el tórax, analizar el abdomen, que indirectamente recordar que la circulación es como una tubería. Está todo herméticamente sellado y funciona por medio de presiones. Entonces, lo que hagamos a nivel cervical, torácico y abdominal puede impactar a nivel cerebral. ¿Ok? Como ya habrán escuchado anteriormente, el punto de corte para nosotros poder decir que un paciente tiene hipertensión intracraneal es decir, ¿sabes qué? La presión está por arriba de 22 milímetros de mercurio. Ese es el valor corte. Pero para ponerle apellido es que esa presión se mantenga por más de 5 minutos. Entonces, si nosotros medimos y demostramos que el cráneo de un paciente tiene una presión más de 22 por 5 minutos, podemos con toda seguridad decir que ese paciente está desarrollando hipertensión intracraneal. ¿Por qué 5 minutos? Porque fisiológicamente nosotros podemos alcanzar esas presiones. Si ahorita los pongo a hacer junclillas, a pujar, a toser, a subir escaleras y le mido la presión, sin problema pueden alcanzar presiones más altas, 30, 40. Pero la ventaja es que su cerebro está sano y su cerebro autorregula. Sin problema va a bajar esas presiones a rangos normales. En los pacientes que tienen lesiones cerebrales, esas lesiones no van a autorregular, entonces van a mantener altas, altas, altas. ¿Ok? Por si quieren un parámetro por arriba de 22, hipertensión intracraneal. Y si analizamos aquí podemos ver un par de curvas. ¿Sí? Estas son las curvas de hipertensión intracraneal. Nosotros como médicos de terapia intensiva estamos acostumbrados a trabajar con números y alguna curva. Valga la redundancia, ¿no? ¿De qué nos serviría ver un paciente con una frecuencia cardíaca de 150, 180 si no tuviéramos el trazo electrocardiográfico? ¿Sí? Si vemos un 150, 180 nos podemos imaginar muchas cosas. Una taquicardia sinusal, no sé si esté fibrilando, no sé si tenga un flúter, no lo sé. Pero ya analizando el trazo ya le podemos poner apellido a lo que estamos viendo. Entonces pasa lo mismo con las curvas de presión intracraneal. Podemos ver el número, pero si no vemos la curva, a lo mejor nos podemos estar equivocando. Y esto va en relación a estos casos. Yo les dije que un paciente va a tener hipertensión intracraneal cuando esté por arriba de 22. Si analizamos este monitor y vemos ese 25, ¿qué dicen? Pues sí, ¿no? Tiene hipertensión intracraneal. Pero si analizamos la curva, esa es una curva normal. Ahorita la vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero quédense con esta imagen. La curva de escalera en un paciente con monitoreo de presión intracraneal es una curva normal. Cuando esa curvatura en forma de escalera pierde su morfología y adquiere una morfología en forma de pirámide, se pierde la compliance, ¿sí? Por número, aquí pudieran decir ustedes, no, pues sí, doctor, tiene hipertensión intracraneal. Pero si conocen la base fisiológica, pueden decir, sí está por arriba de 25, pero todavía ese cerebro está compensando. ¿A eso a qué se debe? Y eso me lo enseñó un maestro de Colombia. Me dijo, a ver, García, ¿sé cuánto es el grosor de tu bóveda craneal? Digo, no, pues no lo sé. Y esa misma pregunta se las hago yo a ustedes. ¿Sabrían cuánto es el grosor de su bóveda craneal ahorita? Pues no. Entonces, con esa variabilidad de que todos somos altos, no sé, el color de cabello, el peso, también tenemos esa variación en el grosor de la bóveda craneal. Y es precisamente esa variación de grosor que nos puede hacer que a lo mejor algunos cráneos aguanten un poco más de presión sin modificar su curva.
¿ok? Entonces, cuando doy esas charlas siempre les digo, vamos a hacerle más caso a la curva que al número. ¿Por qué? Porque en el ejemplo de arriba, si ven ese 18, ¿qué dijeran? Es un paciente que no tiene hipertensión intracraneal, pero sin embargo, si analizamos la morfología de la curva, podemos ver que ya se perdió la compliance, ¿ok? Y aquí en esta diapositiva, pues podemos ver el seguimiento, ¿sí? Aquí es un paciente con una hipertensión intracraneal normal, la curva se mantiene todavía en forma de escalera. En el estadio 2 ya es un paciente con anormalidad de la presión intracraneal y ya la morfología va cambiando hasta que totalmente predomina P2. Y me refiero a P1, P2 y P3 porque esa es una curva de presión intracraneal normal, la que pueden visualizar en la parte superior, ¿sí? Si queremos ahondar un poquito más, P1, P2 y P3 va en relación al rebote de la presión intracraneal sobre el líquido cefalorraquídeo, que esto se va a traducir en curvas de presión cuando tengamos un catéter de presión intracraneal. Como les dije, quédense cuando de escalera pasa a forma de pirámides, se pierde la compliance. Y ahí pues es algo que los compañeros de enfermería pues nos ayudan, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Pues ya se cambió la curva. ¿Qué hacemos? Nosotros como médicos pues agotamos todas las herramientas que tengamos de tratamiento médico. Si pese a tratamiento médico es refractario, ¿a quién le vamos a hablar? Al neurocirujano. ¿Por qué? Porque ocupamos descomprimir ese cerebro para liberar presión y evitar más daño neurológico. Y como les dije, el objetivo de esto es saber en dónde está nuestro paciente para poder actuar. Bueno, comentando, generalmente lo que hacen todas las terapias intensivas, que es lo viejito, ¿no? Abrir las pupilas al usarlo con una lámpara o con el celular y ver que haya respuesta. Pero hay aparatos más precisos. Ese es un pupilómetro, ese nos puede predecir muerte cerebral, nos puede predecir un deterioro neurológico y como les digo, no está, y aquí está mencionado dentro de esta herramienta, pupilometría, ¿sí? Créanme que la curva de aprendizaje es muy rápida, es como checar un Destroxis, así de sencillo pueden checar las pupilas de este paciente, ¿sí? Otra de las herramientas que tenemos es el Doppler transcraneal, ¿sí? Para hacer monitorizar la presión y la morfología de las curvas. Y también lo tenemos acá en Reynosa. Por medio de estos transductores podemos hacer Doppler transcraneal, podemos hacer vainas del nervio óptico, que aquí están. El plan era hacer un taller, pero iban a quedar muy agotados. El plan era pasarlos y hacer todo esto aquí en vivo. Pero lo que les quiero demostrar es que no son cosas que estén muy lejos. Tenemos para hacer Doppler transcraneal, tenemos para hacer vainas del nervio óptico, tenemos para monitorizar la pupilometría. Y como les dije empezando mi charla, el gol estándar, ¿cuál es? La medición de presión intracraneal. Y es un monitor de presión intracraneal, ¿sí? Que ahorita se los voy a mostrar por medio de un video, cómo funcionan, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿sí? Estos son los catéteres de presión intracraneal, ¿sí? Que ya cuando tenemos un paciente, pues se los voy a compartir mis experiencias de cómo se monitoriza, ¿ok? Y este tipo de catéteres, además de que nos checan la presión intracraneal, si analizamos esta gráfica, en la parte superior viene el NIRS y el PTO2. También por medio de esos catéteres podemos ver presión intracraneal, oxigenación cerebral, temperatura cerebral, con uno solo, ¿ok? Y si nos fijamos, ahí dice NIRS, ¿sí? Lo que ustedes están acostumbrados a ver cuando tienen un paciente en terapia intensiva por medio del pulsoxímetro es la oxigenación sistémica. Pero por medio de podemos observar oxigenación regional. Ponemos unos sensores o unos electrodos a nivel frontal, que aquí los tenemos, ¿sí? Y podemos decir con toda seguridad cuánto es la oxigenación regional a nivel frontal. Ahí como podemos observar en esa diapositiva es de 50 a 100, así con la facilidad de que ustedes pueden decir, ¿sabe qué, doctor? El paciente desaturó. También pueden decir, ¿sabe qué, doctor? El hemisferio del paciente del lado derecho desaturó, bajó a 40 o a 30. ¿Y eso qué nos intuiría? Que a lo mejor el infarto se extendió, que resangró, que hay aumento de la presión intracraneal. O sea, todo esto que está en artículos a nivel internacional, lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, como mencionaba los doctores anteriormente, realmente el futuro es hoy, ¿no? Entonces, si lo tenemos, hay que ocuparlo, no quedarnos con lo que se hacía anteriormente. Hay que evolucionar a medida que la medicina va avanzando, ¿ok? Ya en un poco corto de tiempo, aquí generalmente es los tipos de cirugías que nos apoya el neurocirujano,
Ok, les quería presentar un caso clínico, a ver si me ayudan aquí con el video. Bueno, generalmente el primer acercamiento que tenemos con un paciente neurológico, ¿qué estudio le pedimos de manera inicial o en automático? TAC, ¿no? Esa es una tomografía donde observamos una desviación de la línea media de derecha a izquierda, ¿sí? Por datos tomográficos es candidato a craniectomía por desviación de la línea media de mayor de 5 milímetros, ¿sí? El pupilómetro, con ese podemos medir la reactividad pupilar, es muy preciso, ¿sí? Porque al ojo humano pasaríamos desapercibido muchas cosas. Por ejemplo, acá, cuando he tenido oportunidad de mostrárselos, les explico que entre mayor curvatura exista y estén sobrepuestas, quiere decir que hay buena reactividad pupilar, pero si las líneas se separan o una está más plana que la otra, quiere decir que esa pupila está hiporreactiva, ¿sí? Visualmente la podemos interpretar y también nos da un patrón de números. Por ejemplo, yo puedo decir que ese paciente tiene una pupila de 1.96 milímetros del lado derecho, al estímulo luminoso reduce hasta 1.54, el porcentaje de reducción es de 21%, la velocidad con la cual reduce es de 0.96 milímetros por segundo. O sea, con esa precisión nosotros podemos interpretar una pupila que al ojo humano, al usando o viendo con el celular, no lo podemos hacer, ¿ok? Y todo eso engloba un algoritmo, que es el NPI, el índice pupilar neurológico, que el valor normal es de 3 a 4.9, por debajo de 3 se considera un valor anormal y le podemos dar seguimiento en tiempo real a nuestros pacientes. ¿Qué quiere decir? No porque llegó bien al servicio de urgencias, está en piso, está en quirófano, no va a evolucionar con el tiempo a un deterioro. Lo podemos hacer de manera repetitiva y es no invasivo. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Las vainas del nervio óptico, como les dije, por medio de ultrasonido las podemos hacer. El valor de corte es más de 5 milímetros, nos traduce una presión intracraneal por lo menos arriba de 20. ¿Sí? El monitor de presión intracraneal, y así como se los mencioné, así se ve la curva. Por ejemplo, ustedes, ¿qué podrían decir? ¿Ese paciente, esa curva está normal o anormal? Anormal, ¿sí? ¿Ya vieron qué fácil es? Nada más es ver el monitor y saberlo interpretar. Tiene forma de pirámide. Y como les dije, no casarnos con el número, porque si alcanzan a ver aquí cuánto es el número de presión intracraneal, 15, ¿no? Pero sin embargo, por medio de curva la compliance ya estaba deteriorada. Y ese paciente con todo ese monitoreo, aquí también tenemos, ¿sí? Esos sensores que les comento nos dan este tipo de oxigenación. Aquí está disminuido, lo normal es de 50 a 100, aquí vemos que el hemisferio del lado izquierdo estaba disminuido, ¿sí? También podemos hacer Doppler transcraneal. Y ese paciente terminó en esto, una craniectomía con un drenaje de un hematoma epidural, ¿ok? Entonces todo eso existe, todo eso hay y pues está acá. Sí, tarde que temprano pues voy a tener contacto con alguno de ustedes y pues de manera práctica pues les voy a enseñar a interpretarlos. Si gustan acabando, pues aquí están, los pueden agarrar, tocar, o sea, no son cosas lejanas, ¿sí? Ya para terminar, pues lo que me gustaría que se llevaran a casa, romper el modo simple de actuar, ¿no? No por detectar un infarto, una hemorragia, digan, pues ya tiene una hemorragia, no. Saber qué van a hacer, saber llevar ese conocimiento de que entre más tiempo demoren en aplicar un tratamiento, mayor daño neurológico van a dejar. Y no únicamente reconocer, si podemos prevenir, mucho mejor, si podemos tratar, mucho mejor. Generalmente esto de la terapia intensiva es dinámico. ¿Qué quiere decir? El paciente que tenemos en la mañana no es el mismo ni que tenemos en la tarde, ni en la noche, ni el que tuvimos ayer. Hay que irlo progresando. Y esto del monitoreo es más que un número, hay que entender la fisiología y tener en mente la integración de todo lo que está pasando alrededor del paciente. De mi parte es todo y agradezco su atención.